Gente, ¿qué es lo que le pasa al Chelsea y por qué ficha tanto? ¿Qué es lo que le pasa al Chelsea y por qué puede comprar tantos jugadores y gastarse la friolera cantidad de 612 millones de euros en fichaje? ¿Por qué se lo permite la UEFA? ¿Por qué se lo permite FIFA? Pues bueno, ahí les va. Les voy a contar, porque también aquí preparé yo un pequeño script. Y pues bueno, como ven, el Chelsea entre el verano y el invierno se gastó 612 millones de euros solamente en contratar futbolistas. Todavía falta obviamente su salario y demás, pero solamente en comprar jugadores se gastó 612 millones, lo que es una salvajada. Pero digo, sí deja muy en el límite el fair play financiero, pero aún así lo siguen rescatando. ¿Y por qué? Porque hay una regulación de FIFA que se las voy a leer, se las rescaté justo del reglamento de FIFA y dice: la duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción al final de la temporada. La duración máxima será de 5 años. Cualquier otro contrato de una duración distinta se permitirá solamente si se ajusta a la legislación nacional. En Inglaterra no hay un límite de 5 años y precisamente pues aquí encontró Todd Boehly y la nueva junta del Chelsea, los nuevos propietarios, un vacío legal en el que ellos podrían hacer contratos larguísimos y les permitiría realizar estos grandes fichajes sin incurrir en el fair play financiero. Y me explico. Como ven, voy a tomar el caso más escandaloso, el más caro y el más notorio, que es el de Enzo Fernández, que llegó al Chelsea por 121 millones de euros y firmó por 8 temporadas, contratos que jamás se habían visto, y el americano Todd Boehly llegó y dijo: pues yo sí lo voy a hacer, se lo voy a firmar por 8 años, es la gran apuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué les permiten esto? Bueno, para empezar, hacen esto porque además Enzo tiene 22 años. Digamos que su primer acuerdo terminaría hasta que tenga 30. Esa es una. Costó 120 millones de euros. Entonces contrata hasta 2031. Y ahora, esos 21 millones de euros, ¿cómo se van a dividir para que precisamente Todd Boehly haga magia y se convierta en poquísimo dinero en cuanto a las cuentas financieras del Chelsea, que presenten y digan: mira, acá no hay nada raro, no pasa nada? Pues bueno, básicamente lo que les ayuda es el contrato, la duración tan larga, son 8 años. Durante esas 8 temporadas, lo que va a hacer el Chelsea es amortizar el fichaje. ¿A qué me refiero? A que esos 121 millones de euros, que es una cifra escandalosa, se van a dividir en esas 8 temporadas y solamente va a tener un impacto de 15 millones de euros por año. Porque se van a dividir así en las cuentas. No importa que el Chelsea lo desembolse de una al Benfica, para cuestiones contables se va a medir de esta manera. O sea, el impacto de los 121 millones van a ser solamente 15 por temporada, ya que el contrato del argentino es por 8 campañas. Es la gran genialidad y es lo que hizo con básicamente todos los futbolistas, porque les voy a pasar la lista. Son 13 jugadores. Enzo Fernández, que tiene 22 años, porque también vamos a ver que aquí hay un patrón con la cuestión de la edad, porque Enzo Fernández tiene 22 años, Wesley Fofana 21 años, Mikhailo Mudryk 22 años, Marco Cucurella 24, Raheem Sterling rompe un poco con esa cifra porque tiene 27, Benoit Badiashile 21 años, Kalidou Koulibaly también es de los que se sale de ese esquema de jugadores jóvenes, ya que tiene 31 años, Noni Madueke del PSV llega con 20 años, Malo Augusto, que se quedó en Francia seguido en su club, tiene 19 años, Carni Chukwuemeka tiene 18, Andrei Santos, la perla brasileña que todo el mundo está vendiendo y que dice: wow, la puede romper en grande, tiene 18 añitos,
David Datro Fofana, que ya se los traje, por si no, revisen ahí en mi TikTok, métanse ahí, que yo les armé toda una nota de Datro Fofana. Tiene 20 años, él es de Costa de Marfil, entonces tiene esa relación con Didier Drogba. Les digo, métanse ahí para que lo vean. Y Gabriel Slonina, que lo compraron si no mal recuerdo, de la MLS, tiene 19 años. Bueno, vemos una clara tendencia en el fichaje y también un modelo que son jóvenes, todos que están entre los 18 y 24, 25 años, salvo, les digo, a Raheem Sterling, y por ahí también estaba Kalidou Koulibaly, el central, pero todos los demás jugadores son jóvenes. La gran mayoría tiene un contrato larguísimo. Wesley Fofana costó 80 y me puedo ir así con Mikhailo Mudryk 70, 65 Marco Curella. Y les digo, como todos ellos firmaron, y sin olvidar lo de Joao Félix, que son tarifas de préstamo, es decir, solamente para que estuviera prestado Joao Félix se pagaron 11 millones. Pero eso se reduce, ya lo vimos por los contratos. Poco a poco se va a ir reduciendo esa cifra. Por ejemplo, los de Benoit Badiashile, si no mal recuerdo, fueron 6 años, firmó por 38 millones. Yo no voy a hacer las matemáticas, háganlo ustedes, pero de estos 13 futbolistas que firmaron, pues bueno, así es como ellos van a poder subsanar y van a poder presentar las cuentas claras y sin ningún inconveniente tanto a UEFA como a la Premier League, con esta, digamos, trampa que implica también este desembolso tan grande y tan rápido, que sea a tantos años. Pues bueno, una es que, digamos que, tomando el ejemplo de Enzo, ¿no? De Enzo Fernández, volviendo al futbolista argentino. Pagaste 121 millones por él. Tiene un contrato de 8 años. Es decir, si aunque lo vendas en el año 2, esos 15 millones que estaban divididos por temporada van a seguir teniendo un impacto recurrente en los próximos años. Digamos, al argentino lo vendes en el tercer año de su contrato por 8 años. Todavía te van a quedar 5 campañas más en las que vas a tener que amortizar el fichaje de Enzo Fernández, y eso depende de en cuánto lo vendas, porque igual y no lo vendes en 121, igual y lo vendes en 60, 70, en 80 o incluso en más, ¿no? Igual puede pasar que lo vendas en 150 y ya es una ganancia total, porque con eso ya se limpia y ya resultó en una ganancia de 30 millones, a pesar de que todavía se vaya a dividir en 15 más, porque eso sí, esos 150 sí se toman en cuenta de una manera veloz, de un ingreso de un año así de tajo, de tocateja, como luego suelen decir, por lo mismo, por unas cuestiones fiscales y demás que, bueno, no me corresponden a mí, pregúntenle a su contador, pero es más o menos lo que pude investigar, y es de este modo, que es una gran diferencia. Cuando pagas, sí se divide por las temporadas del contrato, pero cuando tú vendes a un futbolista, esa cifra se va de una al presupuesto de ese año. Es decir, a Enzo Fernández te dura 8 años y lo vendes en 150 en el año 3. En esa temporada se contabilizan esos 150 millones de euros. Pero les digo, puede salirle mal, puede salir que Enzo Fernández en el año 3 lo tengan que vender por 80 millones, ya le perdiste dinero, y además vas a tener que todavía segmentar ese contrato, esos 5 temporadas que te quedan por amortizar el fichaje del argentino, del centrocampista, que vas a estar pagando 15 millones año con año hasta que finalice ese acuerdo que tenías con el futbolista. Y eso se explica de esa manera un poquito más sencilla, espero no los haya revuelto. Y es que no es solo uno, es Enzo, es Mudryk, es Benoit Badiashile, Noni Madueke, todos ellos firmaron por grandes temporadas, y entonces si algún fichaje les suele, pues bueno, fracasar o salirle mal, va a tener este impacto y va a sufrir de esta manera, porque pues es todavía gastar más dinero, ahorrarte más dinero, y básicamente ese sería el dilema del que enfrenta el Chelsea. Un problema bastante gordo, porque también les voy a explicar en relación con la Champions. Ellos están hipotecando mucho a que ellos puedan clasificar a la siguiente Champions League. ¿Pero por qué?
porque la Champions obviamente también te da bastantes premios. Y se los voy a decir, simplemente ya por participar, por entrar a la fase de grupos, UEFA ya te paga 14.8 millones de euros. Solamente por entrar a la fase de grupos ya tienes 14.8 millones. Después, depende, son 6 partidos. Recordemos el formato, son 6 partidos. De 3 en casa, 3 de visita. Si ganas esos 6 partidos, por cada encuentro te vas a llevar 2.8 millones cuando ganas. Si empatas te llevas 930,000. Por derrota no ganas absolutamente nada, no te llevas ni un solo euro. Entonces estos van a ir sumando dependiendo del desempeño que tengan. Si pasan a la fase de octavos, se embolsan otros 9.6 millones, 10.6 para cuartos, 12.5 en semifinales. Solamente por plantarte en la final te llevas 15.5 millones. Si ganas la orejona son otros 4 millones y medio. Es decir, todo se traduce en solamente, sin contar en cómo te vaya en la fase de grupos, pero sumando todo desde que solamente entras, vas pasando de rondas y demás, gana hasta que gane la Champions, te puedes embolsar 68 millones de euros, más lo que les repite, dependiendo de cómo te vaya en la fase de grupos y cuántos partidos ganas, cuántos partidos empates. Es un dineral, pueden ganar hasta 100 millones, o sea, es un dineral, es una cifra de locos la que se puede perder el Chelsea si es que no entra a la próxima Champions League. Esto afecta obviamente al presupuesto, te da menos margen y obviamente ya hay bastante ocupado por los contratos de Enzo Fernández, de Madueke, de Fofana y de todos estos futbolistas que llegaron y con contratos larguísimos. Además lo hicieron porque justamente como la FIFA ya encontró este vacío legal, quiere intentar hacer que en todo el mundo, no importa si en Inglaterra no tienen esta estrategia, no tienen estas regulaciones, que en todo el mundo solamente se permitan contratos de 5 años. Entonces digamos que el Chelsea era la temporada en la que lo podía hacer. Si no lo hacía en otro año, ya le iba a pasar factura, ya no iba a poder hacer mucho más y a lo mejor no podría hacer esta reconstrucción tan rápido de esta manera. Es impresionante lo inteligente que son los dueños americanos. Digo, es una gran apuesta, porque el Chelsea, digamos que se está dejando toda la cartera en los fichajes, en incluso decir vamos a contratarlos por este determinado tiempo, que sean muchas temporadas, no me importa si a la larga, y esperando que todos resultan bien, porque todos los vemos que son entre 19, 18, 21, 22, por ahí Cucurella con 24, pero todos estos fichajes quieren que salgan bien, puedan ser el futuro del equipo, te ayuden a acceder a Champions para seguir manteniendo ese presupuesto y además pues que sea una jugada genial, ¿no? Que te salga una jugada maravillosa porque no afectas el fair play financiero, es poquito dinero que se va al presupuesto total en cuanto a las cuestiones contables, y la UEFA no te va a molestar, te va a decir todas las cuentas están bien, pero es la gran apuesta de Todd Boehly, los dueños estadounidenses del Chelsea, para que el club se reconstruya rápido, pueda volver a competir enseguida, pueda llegar a Champions y seguir en un crecimiento, digamos, ascendente, tanto deportivo como financiero, porque al ser dueños estadounidenses van a invertir muchísimo dinero de entrada, pero les aseguro que después ese ímpetu financiero va a ir decayendo y ya no van a soltar tan fácil los billetes verdes. Eso es lo que pasa con el Chelsea.